Validez de contratos firmados de forma digital. El Gobierno de México, a través de su marco legal, reconoce que los contratos electrónicos tienen la misma validez, certeza y fuerza probatoria que los documentos impresos y firmados de manera autógrafa. Este reconocimiento se sustenta principalmente en el Código de Comercio y el Código Civil Federal, los cuales establecen que no se puede negar valor jurídico a un documento solo por ser mensaje de datos o porque el consentimiento se haya expresado por medios electrónicos. Para garantizar la máxima protección y seguridad jurídica, la clave está en el uso de la firma electrónica avanzada, e-firma, emitida por el SAT. De acuerdo con la ley, esta firma produce los mismos efectos legales que una firma autógrafa, asegurando la autenticidad del documento. Además de la identidad del firmante, la ley también protege la integridad del documento. Las plataformas certificadas emiten una constancia de conservación que generan una huella digital para garantizar la inalterabilidad del documento una vez firmado. En pocas palabras, la ley mexicana da total validez a los contratos digitales, siempre que se garantice la identidad verificable del firmante y la integridad inmutable del contenido. Fuente: Código Civil Federal. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Consultorio Fiscal. Los saludo a su amigo Salvador Rotero Aguanel. Y el día de hoy vamos a estar platicando de los contratos firmados de manera digital. ¿Son válidos? Es importante saber si puedo firmar mis contratos, las modificaciones a los contratos de manera digital o no. Si los tengo que seguir haciendo en firma autógrafa, en papel. El programa va a estar muy interesante con aportaciones importantes para los contadores, para los profesionales que asesoran a las empresas, para los empresarios y por supuesto para nuestros estudiantes de esta máxima casa de estudios. Y para platicar de los contratos laborales, su importancia y si estos pueden ser digitales o tienen que seguir siendo en papel con firma autógrafa, nos acompaña el licenciado en Derecho, Alfonso Méndez Méndez. Alfonso, yo quisiera empezar por lo básico. Sé que el contrato puede ser de manera verbal en materia laboral, y corrígeme si me equivoco, pero pues, ¿qué tan recomendable es tener un contrato de manera verbal? ¿O qué tan importante y relevante es tener el contrato por escrito, con cláusulas plasmadas, con reglas plasmadas en escrito y firmado por ambas partes? Pues muchas gracias por la invitación. Y mira, en realidad el aspecto de la contratación laboral es muy importante porque es en un vínculo de trabajo, es el elemento fundamental para que ese vínculo pueda desarrollarse. A quien más le interesa que haya contrato firmado debe ser al patrón, porque haya o no contrato, la relación existe. Haya o no contrato, las obligaciones de prestar servicio y de pagar salarios y todo existen. La falta de contrato deja en mucha indefensión a una y otra parte, pero más todavía al patrón frente a las autoridades de trabajo. Le van a exigir siempre que muestre sus contratos de trabajo, sean digitales o sean firma normal, como sea que estén, pero que estén vigentes, que estén firmes, que estén visibles los contratos de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué conviene más? A ambas partes les conviene tener un contrato por escrito. Si no se ha hecho contrato por escrito, aunque sea verbal, la relación existe. Rige para las partes. Ok, me estás queriendo decir entonces que si yo no hago contrato con un trabajador, hay un contrato verbal. Por el solo hecho de que haya una relación de subordinación. Así es. Sí, que por lo que he aprendido de ti, la subordinación es la palabra clave aquí, ¿no? Así es. Sí, el empleado está en una relación en donde está obligado a cumplir y el patrón tiene el chance de mandar que cumpla.
Vamos. De acuerdo. Mando y obediencia. Hay órdenes. Sí, órdenes. Hay órdenes que es prácticamente, y una orden pues se debe cumplir por la persona que recibe la orden. Ahora, es importante entonces que no quede a la palabra la contratación, porque por escrito pues se establecen las obligaciones de una y otra parte, se establecen las características de la relación de trabajo, principalmente, ojo, desde cuándo te contraté. Fecha de contrato. Fecha de contratación. Fecha de contrato. Y después ya los generales del trabajador, que son nombre, domicilio, CURP, y los generales del patrón, domicilio y el nombre correcto de una y otra parte, y el lugar de prestación de servicios. El horario. Vienen en cadena después el horario, el salario, la categoría y las obligaciones y los derechos de las partes. Entonces es importante que yo señale en un contrato cuáles son las actividades que esta persona va a desempeñar. Sí. ¿No? Y cuánto le voy a pagar por ese trabajo que va a desempeñar. Así es. ¿Y en qué va a consistir el trabajo? ¿En qué va a consistir? No nada más la denominación, sino tus actividades van a ser, eso se puede establecer en el contrato. A, B, C, D, F, G son las funciones que vas a desempeñar en el puesto que te estamos asignando. Ok, eso fíjate que creo que es muy importante porque en un momento dado yo como trabajador, y quiero preguntártelo porque tú eres el especialista, ¿podría negarme a realizar alguna orden que me dé mi patrón? O sea, vislumbro 3 panoramas, te los planteo. Primer panorama, soy auxiliar contable y me dice que yo tengo que hacer registros contables y me da la orden de hacerlo. Entonces surgiría, ¿me puedo negar o no? Segundo, puede ser que mi patrón me diga, oye, pues la oficina está muy sucia, límpiala. Entonces, ¿me puedo negar o no? Y la tercera es que me dé una orden de algo que es ilícito. ¿Cómo qué? Pues como robar, como matar, como secuestrar, extorsionar, vender productos de drogas, no sé, cualquier ilícito que a la persona se le ocurra. Sí. En estos casos tengo tres supuestos y me gustaría saber, tú como especialista, ¿qué le puedes decir a nuestro público? Bueno, en el caso concreto del contador, pues sí, una función contable es parte de la obligación del contrato. Okay, así no entonces, hay pie. No me puedo negar. No, pero no está dentro de esas funciones naturales a la ocupación el limpiar los pisos. Ok, ahí no. Sí ya me podría yo negar. No se puede. Y evidentemente la otra, de cometer un acto ilícito, ilegal, pues todavía menos, ¿verdad? Menos, sí. Así es. Y el trabajador, pues también está muy cuidadoso de que sus funciones se respeten si están por escrito. Claro. ¿Bien? Si están por escrito, tanto las actividades, en dónde las va a desarrollar, en qué horario las va a desarrollar, ¿bien? Y, ¿por qué no? En qué área de la fuente de trabajo y directamente, si depende de algún jefe, etcétera, también establecerlo, ¿no? Claro. Bien, sí. En la cadena de producción, ¿cuál va a ser su función? Exacto. Por eso entonces es importante que el contrato plasme por escrito mi puesto y mis funciones. No nada más el puesto, sino ese puesto que comprende, qué es lo que tengo que hacer. Sí, y en un momento dado, pues si me dicen, oye, haz esto, pero no va con mi trabajo, como limpiar los pisos siendo un auxiliar de contabilidad, pues podré negarme y no tendré consecuencia legal alguna. No, ninguna. Ninguna consecuencia legal. Ninguna. Donde sí puedo tener consecuencia legal es si dentro de mis funciones me ordenan algo y ahí sí me niego a realizarlo. Efectivamente. Ahí sí puedo tener una consecuencia legal. Sí. Y va desde una amonestación hasta una rescisión de contrato, o sea, hasta un despido justificado y sin responsabilidad para el patrón. ¡Wow! Eso se vuelve importante porque esto significaría que el patrón no tendría que indemnizar al trabajador. Le paga sus partes proporcionales, su prima de antigüedad y se acabó.
¿no? Sí, del laboratorio así debe ser. De laboratorio así debe ser, lo que marca la ley así debe ser. En la práctica, pues a la negociación que lleguen, ¿no? Sí, bueno, ya ahí lo que tiene fundamento el patrón es tú incumpliste tus deberes. Ajá. Tú estás incumpliendo tus deberes. Y por ejemplo, puede darse el caso de que no nada más a ti te afecte en tu tiempo, ¿no? Sino que en la misma cadena productiva estés afectando al otro. Sí, claro, en el momento en que yo dejo de hacer lo que tengo que hacer, probablemente dentro de esa cadena productiva está otra persona esperando que yo termine para hacer su proceso, y el que yo no lo haga afecta los siguientes procesos. Cada uno va afectando al que viene, ¿no? Y podría darse el caso, hipotéticamente, que el último esté sin hacer nada, porque todo lo demás se ha atrasado muchísimo. Porque yo no hice lo que yo tenía que hacer. Así es. La labor de uno favorece a todos. Entonces, y el incumplimiento de uno perjudica a todos. Es como una maquinaria de un reloj, ¿no? Que tiene que estar todos los engranes funcionando. Si un engrane falla... Para que no falle nada. Sí. Así a grosso modo. Así a grosso modo. Perfecto. Mencionabas que los elementos más importantes en un contrato. Mis datos de identificación como trabajador, sí, los datos de identificación de mi patrón y en su caso su representante. Pues sí, con qué carácter está firmando el documento, con qué carácter lo está avalando el valor del documento. Ajá. Dentro de la fuente de trabajo. Y mi puesto, la fecha en que me contrataste, sí, mi salario y la descripción del puesto, algo más que sea de suma importancia que tenga el contrato laboral. Pues últimamente lo que están obligando a que se ponga es el respeto a la dignidad humana. Muy importante. No acoso, no bullying, prácticas que hieran la sensibilidad de la otra persona, no nada más físicamente, sino también mentalmente. El hostigamiento sexual, el acoso sexual, están pidiendo las autoridades del trabajo que se establezcan directa y concretamente en el contrato de trabajo. Un compromiso de las partes en ese sentido. Esto está viniendo muy a moda ahora, pues por la cantidad de difusiones que hay a manera de redes y demás entre todos los usuarios de los medios electrónicos. Y no se quiere que dentro de la fuente de trabajo eso perturbe la productividad. Claro. ¿Bien? Porque se sientan acechadas las personas, hombre o mujer. Hombre o mujer, porque sí, ahora hay acoso. De la jefa, imagínense, de la jefa con el nuevo. Con el nuevo. Sí. O del jefe con el nuevo, porque ya hoy se puede dar el acoso. Hombre, hombre, mujer, mujer, o hombre, mujer, o mujer, hombre, ¿no? Sí. Entonces la ley nos dice, pongan en sus contratos estas especificaciones. No nada más cumple con lo dispuesto por la ley, no. Concretamente en estos aspectos. Fíjate que eso es interesante e importante antes de firmar el contrato, y vamos a platicar de la validez de las firmas digital del contrato. Pero se vuelve muy interesante qué debo poner en ese contrato. Y ahí te preguntaría yo, Alfonso, ¿qué pasa? Yo como patrón lo pongo, yo como patrón voy a promover que no suceda, yo como patrón no lo voy a hacer, pero ¿qué pasa si uno de mis empleados se siente buleado o acosado por otro trabajador? ¿Es mi responsabilidad como patrón? Pero pues tendría yo que primero enterarme, ¿no? Y sería mi responsabilidad en qué momento. Sí, mira, ya hay normas específicas para ese tipo de situaciones. Tú debes tener dentro de la fuente laboral una comisión para que conozca de la queja de quien sufre o tiene el problema de acoso. Entonces, tu obligación es primero crear esa comisión. Representante obrero, representante patronal. ¿Bien? Y después que esa comisión tenga prácticamente una bitácora. Pongamos, si no diaria, semanal. No pasado nada, etc. La obligación tuya como patrón es que si las detectan
pero tú no haces nada, te viene una sanción laboral. Al patrón. Al patrón. Y además Sí. se lo pusiste en el contrato al trabajador. Y está así, está puesto en el contrato. Entonces, ahí lo que hay que cuidar es, pues, desde luego, primero que no ocurra. Y después, cuando ocurre, pues, llamar incluso a la comisión misma, sin que haya que se queja la persona víctima, sin que se queje, pero pues, lo saben, llamar para que las cosas se ordenen, ¿bien? Y levantar la bitácora con la firma de los involucrados. Excelente. Sí. Y ya con eso, ahí mismo en la bitácora, qué medida disciplinaria se consideró, para que el patrón ahí aparezca también cumpliendo su obligación de preservar el orden. Sí. Ok. Y fíjate qué importante lo que estás diciendo, porque pues mucha gente, yo he visto mucha gente que les pregunto que si tienen un contrato por escrito y te contestan, no. O te contestan, sí lo firmé, pero no me dieron la copia. ¿Qué opinas de esto, mi querido Alfonso? Al trabajador le hicieron firmar en 2 tantos y le dijeron, después te doy la copia porque no sé. Sí. Pues es una práctica viciada. En este caso, dependiendo de muchos factores, pero prácticamente la mayoría sí tiene contrato. La mayoría sí tiene contrato. Ahora, sí, que evidente, si no tiene contrato, él puede acudir ante la Secretaría de Trabajo a pedir que se les entregue su contrato. O a la instancia hay una instancia que es la de conciliación, para que también ahí haga valer su necesidad de contrato. Probablemente lo necesita para un crédito o para algo, no nada más para moler al patrón, ¿no? Sino para alguna cosa personal suya. Claro. Y entonces ya, si el patrón se está negando a darlo, a través de la autoridad laboral, conciliación, puede lograr que se le entregue ese contrato. Fíjate qué importante es que la gente sepa que si no tiene su contrato y si el patrón se negó a entregarlo, pues se haga este trámite. Mucha gente me va a decir, sí, Salvador, me lo van a entregar, pero al día siguiente me van a entregar mi despido, ¿no? Me van a correr por haberlo pedido. Es probable, porque puede haber algún patrón que diga, sí, pues, ahora va la mía. Ahora va la mía y bueno, pues tendrán que indemnizar al trabajador porque no hay una causa para ello. Pero pues entonces los patrones empiezan a entender que tienen que cumplir, ¿no? Sí. Sí, por eso es que en la mayoría actualmente ya hay entrega de contrato. En la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos ya hay. Y luego nos sorprende que el trabajador sí lo tiene y el patrón ya lo extravió. Ya no sabe dónde está. Ya no sabe dónde está. ¿Dónde está ese control de los archivos de los trabajadores? Así ¿no? es. Y que fíjate, qué bueno que mencionas esto porque pues hay que recordar que el contrato es el que me va a dar a mí como patrón y a ti como trabajador o al revés los elementos para defenderme. Es un documento que tengo que cuidar. Sí. Y que además en materia fiscal, el artículo 33 del reglamento del código, en su apartado A, señala qué se entiende que conforma la contabilidad. Y me da una larga lista, son 9 fracciones. Y una de ellas, si no me recuerdo por ahí de la 4ª o 5ª fracción, me dice que forma parte de la contabilidad los contratos de trabajo y toda la documentación que tenga que ver con los avisos de altas, bajas, modificaciones, todo lo que tenga que ver con la relación laboral. Sí. Entonces, y es documentación que tengo que conservar pues, durante la relación laboral con el trabajador y 5 años más, por lo menos en materia fiscal. ¿No? Sí. ¿Y qué sanciones dan? Pues la sanción sería que la autoridad podría decir que entonces no se encuentra con los elementos para contabilizar y por lo tanto el sueldo del trabajador y las cuotas del seguro social de ese trabajador son no deducibles. No deducibles. Pues vamos. La sanción es fuerte. Sí, es más fuerte, incluso puede ser que en la laboral te va de 250 a 5,000 UMAS.
Que también no UMAS. es barato, porque una sanción laboral, 250 UMAS. Pongamos que sea la más económica, la más barata, 250 en este caso, Ajá. pues sí te llevas una sorpresa, pero además de eso, que al inspeccionarte, pues se van sobre los demás también. Si no tienes de los demás, por cada uno que omitas el contrato, te va la sanción. Imagínate que tengas 20 trabajadores y llegan y empiezan a ver que no tienes los contratos y se dan cuenta que no tienes ninguno de los 20, pues para empezar, todo tu nómina es no deducible. Ujú. Todo tu seguro social, SAR, Infonavit es no Nada. deducible. Y además te van a poner 250 UMAS por 20, son 5,000 UMAS por 113.14, pues ya ni me pongo a calcular, ya es un dineral. Un dineral. Un Sí, dineral lo que voy a un tener que dineral. pagar. Y Sí. por eso es importante sí tener los contratos de trabajo. Sí, efectivamente. Sí, es muy importante. Ujú. Seas una pequeña empresa, mediana o grande. No nada más las grandes que tienen todo su departamento de recursos humanos y pueden disponer. No. Tú también como patrón de 5 estás obligado a ese, Aunque sea un trabajador. aunque sea uno. Fíjate, te quería yo preguntar para que empecemos a hablar de la parte digital. Hoy la ley del Seguro Social me obliga a registrar al personal doméstico ante el Seguro Social. Ujú. Fue modificado hace algunos años los artículos 12 y 13 de la ley del Seguro Social, que antes el 13 señala quienes no son sujetos del régimen obligatorio y este personal se encontraba ahí y lo pasan al artículo 12, pero entonces también tengo todas las obligaciones laborales. Así es. Y entonces también necesito tener el contrato Sí. y Sí. con una descripción de puesto. Sobre todo porque hay muchos contratos de estas personas que son, llamemos, de entrada por salida, y ahora hay muchas también que son nada más de 1 o 2 o 3 días a la semana. Entonces, tú vas a tener que justificar qué días trabaja y el valor de cada día, para que ahí tengas un control de las cantidades que semanal o quincenalmente puedes estar descubriendo. Fíjate lo importante que es, porque además, déjame comentarte que ya en alguna ocasión, y esto es anécdota personal, la persona que hacía la limpieza en la oficina, la teníamos asegurada, pero nada más iba 3 días a la semana y nada más en las mañanas. En el contrato sí estaba establecido, pero al Seguro Social nada más le digo que es jornada reducida o semana reducida. No puedo mezclar las dos. Aquí estaba yo hablando de jornada reducida porque nada más eran las mañanas, y estaba yo hablando también de semana reducida porque no eran toda la semana Toda la completa. semana. Esta persona, tristemente, pues los días que no iba con nosotros, se cae de las escaleras en su otro trabajo, va al Seguro Social, lo atienden y pues el único patrón que la tenía registrada éramos nosotros. Me mandan un aviso de probable riesgo y le contesto al Seguro Social, sí, efectivamente, la señora dice que se cayó, pero ella menciona que se cayó un jueves y ella viene nada más lunes, miércoles y viernes. Se cayó, y que efectivamente pudo haber sido, como ella dice, en su trabajo, pero no era conmigo. El Seguro Social entonces me dijo, dame tu copias del contrato para ver qué días dice y en qué horario. Así es. Y obviamente le preguntaron a la señora quién era su otro patrón y le fincaron al otro patrón un capital constitutivo. Sí, sí. Ajá. Y seguramente en todo eso, vamos, ella lo que menos pensó es que pudiera tener ese tipo de accidentes y por eso no la dio de alta, ¿no? Así es. Pues es que le puede pasar en la casa. ¿Qué le puede pasar? Sí, sí. Todo si el piso está parejo, ¿no? Sí, el piso está parejo. Y no, sí, la señora se cayó y obviamente a ese patrón le fincaron un capital constitutivo. Y puede ser fuerte. Y aquí sí, puede ser fuerte, y aquí lo que a nosotros nos cubrió es que el contrato decía
qué días y en qué horario Sí. ella iba. Y como ella dijo, fue en un jueves y mi contrato decía lunes, miércoles y viernes, No hubo. no tuve ningún problema. Que no lo hubiera yo tenido tampoco porque pues, estaba cubierta en el seguro, pero hubiera sido una incidencia de riesgo de trabajo. Sí, claro, sí. Pero pues, en ese caso, pues, el pobre del otro patrón. Y eso es importante tener el contrato. Me va a cubrir como patrón y como trabajador en muchas Sí, como situaciones. decíamos ahí, nada más era una sola persona. Pues hasta una sola persona. Sí. Por la importancia que estás diciendo. Sí. Ahorita la trascendencia, omitirlo, nos crea una circunstancia muy fuerte. Muy fuerte. Sí, ¿para qué correr el riesgo? ¿Para qué correr el riesgo de Sí, tener trabajadores y no tener el contrato elaborado, firmado? Pues es seguro, como todos los seguros, ojalá nunca lo llegues a ocupar, pero por si algo pasa, ahí está. Exacto, los seguros, siempre hemos dicho que el seguro es algo que se tiene que comprar y no usar. Preferentemente. ¿No? Preferentemente no usar. Sí. Digo, porque si lo vas a usar es porque algo ocurrió. Algo que no era muy agradable ocurrió. Ándale. Y el contrato, pues es un documento que te puede ayudar y te puede prevenir de muchos conflictos. Así es, sí. Si lo tienes. Sí. ¿Sí? Entonces es fundamental un contrato. Así es, entonces el contrato es algo que hay que tener y guardar y esperemos nunca tener que volver a voltear a él para porque haya un conflicto. Así es, sí, preferentemente, sí. Tener siempre un contrato nos da seguridad. Bien. Mucha seguridad. Pasemos un poquito, si te parece, Alfonso, a la parte digital. Yo soy una persona que he buscado desde hace muchos años y desde antes de que se volviera ya algo de tendencia mundial, disminuir la forma de uso del papel. Ajá. Y pese a ello, yo recuerdo las épocas de los años 80 y 90, para entregar informes comprábamos cajas de papel. No comprábamos el paquete, comprábamos las cajas. Hoy, si me preguntas cuánto compro de papel, pues creo que compro un paquete al año. Sí lo hemos logrado disminuir. Las impresoras, hubo una época en que casi cada escritorio tenía una impresora. Hoy, pues tienes una impresora apagada que la prendes cuando necesitas un documento impreso. Ajá, ¿sí? Porque pues ya casi todos utilizamos los documentos de manera digital. Sí. Y la pregunta importante de esto, que es la base de este programa, que la voy a mandar una pausa y después de esa pausa te pediré que nos apoyes con esa respuesta, es qué tan válido, quiero utilizar en este momento primero la palabra validez y a lo mejor le puedo agregar la palabra práctico, no sé, recomendable, podemos ponerle, es tener ya en este siglo XXI, terminando la cuarta parte del siglo, los contratos firmados en lugar de impresos en papel, que pueden ser 1 o 15 páginas, firmados de manera autógrafa, o mejor, hacer el contrato de manera digital y pedirle al patrón y al trabajador que lo firmen de manera digital. ¿Y te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos para que nos contestes esta sencilla y complicada pregunta? Muy bien, adelante. Gracias. Alfonso, te dejé una pregunta capciosa y te di chance unos minutos para que la fueras procesando. Ajá. Bien, sobre la importancia de que los documentos, el contrato, tenga firma y qué características, si es firma directa o firma digital. Bueno, nuestra ley laboral ha venido avanzando muy lentamente, pero ya concibe como elementos las cuestiones digitales, los documentos con
signos digitales de firma o con signos digitales de identificación. Esto nos permite que, por ende, si yo cuento con contratos, tengan esas características de poder estar suscritos directamente o a través de una firma digital. ¿Bien? Ahí sí va directamente puesta la acepción firma digital. ¿Bien? Porque hay otro tipo de firmas que son oficiales, firma ante Hacienda, etc. Pero aquí ya directamente firma digital en contrato de trabajo. Sí es importante. Y sí se prevé por la ley. Entonces, está permitido que se haga. Los mecanismos para hacerlo pueden ser muy particulares porque sí requerimos una satisfacción de elementos que la propia ley exige, como identificación del emitente, el resguardo y la responsabilidad que va a ser el emitente, en este caso el trabajador, de su firma, y también el compromiso de que todo lo que vaya con esa firma, pues evidentemente lo está autorizando, lo está aceptando. Y el patrón, sabedor de que las disposiciones que den, bien, y que estén suscritas de aceptación por parte del trabajador, pues son ya materia obligada de compromiso para cumplir por parte del empleado. En el común denominador de los casos, ahora lo que está ocurriendo es que las empresas acuden a los centros de certificación. Ya hay varios centros confiables, muchos de ellos, para que el trabajador obtenga su firma, nos dé su firma, y ya tengamos con eso la firma del documento laboral. Evidentemente que esto tendría que hacerse a través de un contrato actualizando el que ya existe, si es que el trabajador es anterior. Tenemos un trabajador de hace 5 años, pero nos interesa actualizar sus condiciones de este momento. Ya su salario, poner el nuevo, ya su categoría, poner la nueva. Si cambió de alguna otra circunstancia, poner esas características. Y teníamos originalmente su firma directa. Ahora podemos a través de este mecanismo obtener su firma digital. Bien, y convocarlo, sí, para eso. La ley nos pone un presupuesto muy importante. El trabajador debe aceptar esta forma de trabajar. ¿Qué pasa si no lo acepta? Convencerlo, porque la obligación del patrón es contar con ese tipo de documentos en la mayoría de los casos. Y no nada más ese tipo de documentos, sino, por ejemplo, también los recibos de pago, los recibos de pago y la recepción de otros tantos como de reglamento interior de trabajo o las medidas disciplinarias que se hayan tomado frente a él. Ahí, si va la firma de él, pues está aceptando todo lo que en el contenido del documento aparece. Excelente. Entonces, ya se puede firmar no solamente los contratos, sino los adendums a los contratos, que sería una modificación de alguna parte del contrato. Podría darle validez también a que en un momento dado tengamos una reunión de trabajo y en esa reunión de trabajo se lleguen a acuerdos de cosas que todo el equipo de trabajo tiene que hacer y que van dentro de sus funciones, y que en lugar de firmarme una minuta de manera autógrafa cada uno, la minuta me la firmen de manera digital. Pues sí, llegado el caso, sí, se hace un documento y ese documento se turna a los diferentes participantes, quienes pondrán su firma en el documento. Y será una firma digital y con eso se están obligando. Así es, y ya es un compromiso que adquirieron desde la aceptación de la Junta y que confirman con su firma. Con su firma. Con su firma. Ok, entonces puedo hacer que me firmen de manera digital el contrato, las modificaciones al contrato, las órdenes que les doy, en lugar de dárselas verbal, se las mando por escrito y les solicito que la firmen. Y entonces tengo una constancia de que yo di esa orden. Sí. Que la recibió, que se enteró. La recibió, que se enteró y que se compromete a hacerla.
Así es, ya es ese momento, fíjate. Y otra cuestión también muy importante que es, por ejemplo, si tenemos nosotros obligación de pagar vacaciones, el mecanismo es que las partes convengan el periodo vacacional. Fíjate Entonces, qué importante. desde ahí ya él puede decir, en el periodo vacacional que me corresponde ahorita son tantos días, la opción es A, B, yo escojo la B. Y ya tienes tú la partida de que ante la autoridad es el documento que te explica por qué el señor esos días pues no tiene nómina. No tiene nómina, o sí tiene nómina, pero no está presente, no firmó el estar presente en la empresa. Fíjate qué importante es porque tengo entendido, y corrígeme también si me equivoco, que una obligación del patrón es notificarle al trabajador su aniversario, que cumple 1, 2, 3, 5 años en la empresa. No su aniversario de bodas, ese no me meto con él, ni tampoco con su cumpleaños tengo obligación. A lo mejor sí, por una buena práctica lo felicito públicamente, lo que tú quieras, pero tengo obligación de decirle, oye, hoy 22 o 23 de octubre cumples 1 año, 2, 5 en la empresa. Recuerda que con este aniversario tienes derecho a tantos días de vacaciones y tienes 6 meses a partir de hoy para disfrutarlos. Ajá. Sí. Y esa es una obligación que como patrón tengo de notificarle al trabajador. Así es, sí. Sí. Y ese documento también puede ser digital. Ese documento es digital, puede ser digital. Y qué mejor, ¿verdad? Porque así ya, estando o no el trabajador presente cuando te llegue la inspección, está el comprobante de que tú cumpliste. Yo cumplí y el trabajador me lo debió haber firmado de enterado. Desde ese momento. ¿Sí? Desde el momento de la fecha del documento. La misma firma me va a poner la fecha. Sí. Entonces, ahí está plasmado. Ok, ¿tengo que firmarla con la firma electrónica, la e-firma del SAT, o puedo contratar una empresa que me preste este servicio y que esté autorizada para ello? Pues mira, no está prohibido que contrates la empresa que te dé ese servicio. Ok. ¿Sí? Para que tú cuentes con tu firma normal. Sí, porque a lo mejor muchos de mis trabajadores no tienen una firma digital del SAT. Así es. Y no los puedo obligar a que vayan al SAT a tramitar una firma digital. Entonces, sí tengo la obligación, puedo obligarlos a que vayan a sacar su registro federal de contribuyentes, a que me den su número de seguridad social. Pero no los puedo obligar, tienes que ir al SAT a sacar tu firma para que puedas firmar documentos. Así es. Sí. Entonces puedo contratar una empresa y esa empresa lo que va a hacer es validar la firma de Hugo, Paco y Luis, que son mis empleados. Sí. Y esa validación es muy importante que sea certificada por una compañía que esté autorizada. Perfecto. ¿Sí? Hay varias empresas, no voy a dar nombres porque no es hacer publicidad de las empresas. Habíamos invitado a una de ellas para que viniera el día de hoy y que hubiera estado muy padre porque nos hubiera podido explicar cómo funciona, además de lo que tú estás comentando. Pero pues hay varias empresas, es muy fácil pues, entrar a San Google y buscar empresas de firmas digitales para documentos reconocidas. Sí. Y hay, por lo menos que yo sepa, como 3 o 4 así ya bastante afamadas, con bastante prestigio, y que pues el patrón sería bueno que lo haga. Oye, Alfonso, ¿hay alguna disposición que me obligue a que los documentos ya sean digitales en materia laboral? Bueno, mira, la ley ya está aprobada. Bien, vamos, la posibilidad de que tengas tus documentos ya está puesta. O sea, ya ahorita podríamos decir, es optativo. ¿Los quieres tener en papel o en...? Está directamente enfocada para los que desempeñan servicios en plataformas o Uber. Ahí está. Sí, está ya plenamente especificada y tienen de plazo a enero del 26. Tiene plazo. Pero por consecuencia también los demás debemos subirnos al carro y decir, bueno, si ya está autorizada, a mí me favorece, patrón. Claro. Porque si ya no hay papel, ya no hay tantos papeles. Ya no hay papel. Archivarlo, archivar papel hay que tener anaqueles, cajas, carpetas,
Y si tengo muchos empleados y muchos movimientos de papeles, un espacio físico que ocupa mucho. Uh-huh. Y puedo tener estos documentos en un servicio, ya sea en mi servidor, en una parte de mi servidor, o en un servicio en la nube que me tenga guardados los documentos, y en un momento dado que un trabajador me demande, te digo, Alfonso, te pongo a tu disposición de manera electrónica como mi abogado laboral el expediente del trabajador. Sí, así es. Sí. Una de las cosas que hay que cuidar ya en la práctica, que sí vale la pena comentar, es que el patrón y el trabajador fotografíen, pasen documenten la firma del trabajador para que sobre ese documento, ¿En papel? Sí, el papel, el trabajador en forma directa mencione, reconozco que esta es mi firma, y su nombre, la fecha y la firma otra vez. Viene una pregunta más que creo que quizá, y quiero interpretar que muchas de las gentes que nos están siguiendo a lo mejor me van a hacer. Alfonso, yo siempre he dicho que las renuncias tienen que ser de puño y letra del trabajador, que hay que ratificarlas de forma atravesada encima del texto, con huella digital, porque pues la autoridad me puede decir que una renuncia hecha, ya no es a máquina, en un procesador de palabras, pues pudo haber sido obligado el trabajador. ¿La renuncia podrá ser ahora sí ya de manera digital y con firma digital del trabajador, o crees que siga siendo recomendable ese documento tenerlo en papel? Pues a la antigüita siempre en forma directa, ¿bien? Pero mira, hay ocasiones en que el trabajador no se encuentra en la plaza del domicilio del patrón. ¿Cierto? Bien, pues está en Tijuana y la fuente de trabajo está aquí, y a él le interesa ya renunciar. Y pues no va a venir hasta la Ciudad de México. Y el gastazo y todo eso. Entonces, ahí sí conviene ese tipo de firmas. Uh-huh. Además, una garantía que nos da es, ya me firmó que esta es es auténtica. Se compara y vemos. Así es. Otra, la fecha que ya va en el documento de su renuncia. O sea, ya no hay posibilidades de que yo haga el documento y le ponga una fecha diferente. Así es, que lo firmó al iniciar su relación laboral, ya no sé. Que es por lo que no se aceptaba el documento. Que antes había casos que así ocurrían, ¿no? Ajá. Y otra más, que vamos en la renuncia se habla también de un finiquito. Uh-huh. Y tú le estás dando una transferencia del importe de ese finiquito. Uh-huh. Vamos, en donde se habla de que lo haces por renuncia voluntaria. Entonces estás amarrado, lo tienes amarrado. ¿Para qué? Para tu seguridad. Y patrón. Por eso es bueno tener el contrato. Sí. Porque entonces ahí me está marcando la fecha en la que la persona empezó a trabajar y los plazos para poder decir tus prestaciones serán estas. Ah, sí. ¿No? Sí. Y no que me salga con que pues tenía 10 años trabajando conmigo y tenía apenas 30 días. Sí, o su salario, su categoría, ¿no? Sí, claro. Que puede hacer. Mira, hay que tener mucho cuidado en cada renglón de estos. ¿Por qué? Salario, porque no importa que tú lo hagas en vía bancaria. Ajá. Y ya estás cumpliendo. Pero muchas veces nada más aparece el importe neto. Uh-huh. Pero el desglose de ese salario, entonces sí lo puedes tú acreditar con tus documentos digitales. Dalí nos dice, mira, el trabajador no exime la obligación de firmar el trabajador los recibos de pago. O sea, no exime al patrón que no vayan, que sean digitales, no quiere decir que ya pagó. ¿Bien? Uh-huh. Entonces, lo que nos interesa ahí es establecer que el trabajador te firme cada recibo, aunque no en forma directa, pero sí digitalmente. Ok. Entonces ya está firmado. Coloca tu firma en cada uno. Entonces eso ya te da una seguridad de pago de salario a través de la firma de esos documentos, para que coincida con el salario establecido,
para que coincida con la fecha de ingreso al trabajo, para que coincida también con otra serie de prestaciones que tenías que estarle cubriendo al momento de su salida. ¿Sí? Obligado desde luego, vacaciones, aguinaldo. Claro. ¿No? Tenemos varias preguntas de nuestro público, trufas y mucho más. Nos pregunta, hola maestros, ¿me pueden indicar por favor la fecha del diario oficial y demás disposiciones legales que establezcan, y lo voy a leer literal, la obligatoriedad de la firma digital en el contrato laboral? Esa disposición aún no sale, excepto para los que son, dijimos, Uber. Los que son empresas de plataformas digitales. Así es, sí, únicamente para plataformas digitales. Está de manera obligatoria. Sí. A partir del 1 de enero del 26. Sí, del 26 ya es. Y es la reforma que modificó todo lo que es precisamente plataformas digitales. Así es, sí. Esa fue del 20, déjame ver, hace 2 años, 24. En el 24, fue del año pasado. Noviembre del 24. Así es, fue en noviembre del 24 y entró en vigor en junio y dejó la fecha de los contratos hasta enero del 26. Así es, sí. Pero de ahí podemos hacer que todo mundo pueda firmar sus documentos de manera digital. Así es. No hay obligatoriedad para los demás giros. Así es. Zeta Berenice nos pregunta que si la firma digital es obligatoria, ya quedamos que no, en toda la República Mexicana. ¿La podemos usar? En toda la República, con todos los patrones. Nuestra ley es federal, abarca todo el territorio nacional. Ajá. Ok. Sí. Me surgió una duda ahorita con la cápsula. Yo tenía entendido que los de Recico no presentaban DIOT. ¿Me pueden sacar de la duda, por favor? Gracias, soy persona física. Sí, efectivamente, los de Recico no presentan DIOT. No hay esa obligación. Entonces... Y fíjate que nuestra ley laboral sí se ha venido retrasando en muchos aspectos por los mecanismos propios de su configuración. Tiene que estar de acuerdo el sector patronal, el sector obrero, aparte también las autoridades del trabajo, tanto la Secretaría de Gobierno como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, y clasificarlas por su zona también, abarcando cuidadosamente que las diferentes zonas de la República no resulten afectadas por las modificaciones. En otras ocasiones son los factores económicos que van a gravitarla, por ejemplo, el pago de vacaciones que acaba de ser, actualizado, pues es un golpe más o menos fuerte para, sí, para los empleados, para los empleadores. Es más o menos fuerte. Quizá las empresas grandes tengan su capacidad de dimensión, planean cómo y demás, pero una pequeña empresa, un pequeño patrón, se ve muy afectado, tanto por el factor económico como por el tiempo que tiene que darle a sus empleados. Sí. De vacaciones, 20 días de vacaciones, 22, 26, hasta llegar a 30 días de vacaciones. Hoy es un mes más de salario al año. Sí. Y si es un mes más de vacaciones, de descanso, ¿qué hago con el puesto si necesito que alguien esté ahí en ese lugar? Claro. Todo eso que se debe medir, pero ya se hizo. Ahora van a la semana reducida de 40 horas. Que hay que revisar también la afectación que tiene. Hay que revisar esa prestación. Que sea en esa fórmula. Y vamos que lo que debemos entender ahora que es que empresa y trabajadores van de la mano, no van en contra uno del otro, van de la mano para que la empresa se solidifique, que la empresa no se perturbe, que sea más productiva, que no la afectemos a la empresa, porque la dañamos en cada cosa de errores que cometamos o con el tipo de disposiciones que pongan las autoridades. Las autoridades deben cuidar mucho ese aspecto. Las micro y pequeñas somos de verdad por ahí del 90%, ¿verdad? Sí, más o menos, 90% de los empleadores del país. Los empleadores del país somos cantidad, desde los que tenemos 3, 5, 7 trabajadores. Sí. Bien, 20 trabajadores. Entonces somos muchísimos. Son muchísimos. Y viniendo a ver, si de veras la autoridad a veces nada más toma en cuenta las grandes empresas
Y con ellas las reúne. Y ¿verdad? reúne a los grandes grupos o a los patrones que están representados por las grandes empresas y no se toma en cuenta a las micro, pequeñas y medianas Sí. empresas con un impacto que puede ser muy fuerte. Sí, porque les puede afectar. De veras. Porque finalmente la firma digital sí va a tener un costo, pero me va a dar más seguridad, creo. No sé qué Sí. opines. Totalmente. Sí va a Mira, tener un costo, voy a tener, porque además no le voy a decir al trabajador, contrata tú tu firma digital para que me firmes. No, Pues no. la voy a contratar yo para que tú puedas firmar los documentos conmigo. Yo como patrón tengo que absorber ese costo. sí, efectivamente. Sí, no, el trabajador está liberado de ese cargo. Es como si fuera una herramienta más de trabajo la que le estoy dando. Sí, y hay que hacerlo consciente de que es para su seguridad. Sí, claro. Sí. Aparte de que tengamos que contar con la aceptación de él, convencerlo de que es para su seguridad. Efectivamente. Sí, para su seguridad. Incluso para caso de defunción, ¿verdad? Sí, porque hay que establecer en el contrato quién es el beneficiario en caso de ¿Quién es el defunción. beneficiario? ¿Quién va a ser para esto quien pueda representarlo ante las autoridades del trabajo peleando lo que le correspondía? Y también para que sepamos qué prestaciones venían en el contrato como obligación en caso de muerte. Y si el contrato se firma de manera digital, ya no hay forma de decir que el trabajador no se quedó con la copia del documento. Así es. Él va a tener el acceso al documento en el momento que él Sí. quiera. Sí, la autoridad le va a decir, tu patrón tienes un ejemplar, no me digas que no. Ajá, Ahí lo tienes, sí, en tu de cuestión digital. así es. Ujú. Y el trabajador, y no va a haber eso de que se firmaba el contrato y le decía al trabajador, después te lo doy. Nada, no, nada. Ya nada, el trabajador y el patrón van a tener acceso al archivo, y ahí va a estar el documento Sí, y va a estar plasmado qué día, qué horas se firmó y quién lo firmó. sí, hay que darle mucha seguridad al trabajador de que él es el único que va a poder manejar Su firma. Nadie más que él. Ajá. Vamos, él es el dueño de la firma. Y la va a poner en donde voluntariamente él decida ponerla. Así es. De esto hay que convencerlo. Bien. Ujú. Porque muchas veces dice, no, es que me la van a imitar, me la van a... La firma Es autógrafa también, imposible. así es. Es imposible. ¿No? Ujú. En ese sentido no es posible. Es mucho más seguro que la firma autógrafa. Porque Yo a lo considero mejor tu que sí. firma autógrafa, pues, me la aprendo, veo cómo la haces e intento hacerla y firmar un documento por Alfonso Méndez. Sí, hay expertos Los en... que me dicen si sí la hizo Alfonso Méndez o no la hizo. Hay expertos, que nos sorprendería. Así Pero hay... es. Pero sí los hay. Sí, sí. Y en esta forma, pues va a haber mecanismos electrónicos que me van a decir si es la firma de la persona. Ajá, sí. Nos pregunta Berenice Sosa que si la firma digital con la que se firma es la del SAT, así que todos los ciudadanos debemos contar con firma digital del SAT. No necesariamente, ¿no? No, ya lo comentabas hace un momento, ¿no? Que esta puede ser más bien independiente a la firma normal que tengas tú. Así es. Tu firma normal. Hay algunos de las plataformas que ofrecen este servicio que dice ponga usted su nombre o haga usted su firma, que la puedo hacer con un lápiz en una pantalla o puedo tenerla almacenada en un archivo y plasmarla en el documento. Uh-huh. Hay diferentes mecanismos que utilizan estas empresas para poder firmar esos contratos. Hay que acudir a ellas. Se recomienda acudir a ellas. Así es. Nos quedan unos cuantos minutos, el tiempo vuela, y además aquí el tiempo vuela porque estás en lo que te gusta. Me quedan como 2 minutos, entonces no sé si quieras tú hacer algún comentario que creas que sea importante que nos esté faltando respecto a lo que hemos venido platicando. Bueno, yo creo que sí es muy importante que los trabajadores empiecen también a guardar orden en sus archivos. Esta cuestión digital les va a ayudar mucho para eso. Bueno, en muchas ocasiones ellos pues lo guardan aquí y allá y si por alguna cuestión fallecen, nadie sabe dónde están. Entonces,
Ahí es muy importante que sepan que esa documentación está respaldada con la fuente que está en la empresa. Vamos, no puede la empresa negar que exista. De acuerdo. Y eso es muy, muy importante para ellos, que estén seguros que nadie va a usar su firma, que estén seguros que esa información está bien almacenada. Y por eso también es que los patrones deberán contar con una empresa certificadora reconocida, validada. Porque ese cuidado que se tiene ahora, que se exige en las impresiones de la firma para garantizar que no vaya a ser alterada, que no vaya a ser modificada la información. Bueno, eso es muy importante en las compañías reconocidas de certificación. Excelente. Son elementos que les exigen para eso. Para eso. Bueno, ellos presentan a la autoridad, mira, estas son mis reglas. Así es. Y la autoridad dice, te falta. De acuerdo. Y si no, no puedes comerciar. Entonces, eso también al usuario le da seguridad. Sí. Perfecto. Alfonso, la verdad es que el tiempo se me acabó. No me Te digas. agradezco, aprendo mucho de ti y espero que nuestro público, así como yo aprendo de ti y de todos mis invitados, aprendan igual de todos ustedes. Siempre es enriquecedor. Muchísimas gracias. Pues igual para uno es aprender, ¿eh? Sí. Es aprender. Te felicito por la dinámica con la que conduces y por al público que también tiene la disposición de escucharte. Te lo Porque sabe agradezco. que es un avance y un conocimiento. Excelente, muchísimas gracias y no me queda más que agradecerles a nuestros amigos el habernos seguido. Espero que el programa haya sido de su utilidad y los invitamos a que la siguiente semana nos sigan con la continuación de este tema. Vamos a seguir hablando de la validez de los contratos digitales, pero vamos a abordarlos ahora desde el punto de vista mercantil y civil. Muchísimas gracias, muy buen día, se despide su amigo Salvador Rotera O'Banel.